Juntos, aprendamos a escuchar la voz del Señor a través del estudio de su palabra. Aprendamos a obedecer sus principios y que su verdad se establezca en nuestras vidas. Señor, reconocemos que tú eres nuestro sanador. Por tus llagas fuimos sanados, fuimos curados. Tenemos vida eterna, Señor. Por tus llagas yo soy sano. Por tu sangre yo soy limpio. Eres mi sanador. De las cenizas me levantaste, de tinieblas me rescataste, Dios. Eres mi sanador. Solo en ti mi confianza está. Solo en ti mi confianza está. Solo en ti, solo en ti mi sanador. Mi confianza está. Solo en ti mi confianza está. Solo en ti mi confianza está. Solo en ti, solo en ti. Eres mi sanador.
Con tu contribución podemos seguir con la obra que el Señor nos ha encomendado. Hay diferentes formas de presentar nuestros diezmos y ofrendas. Si prefiere, puede hacerlo por medio de transferencia bancaria. Mientras reconozcamos que todo procede de Dios, vivamos en su temor y busquemos de su dirección en todas las áreas de nuestra vida, seremos prosperados, porque el Señor no es deudor de nadie. Hay lugares que transforman tu vida y personas que te esperan. Aquí no estás solo. Aquí creces, ríes, aprendes y encuentras propósito. Tenemos 2 grupos, de 12 a 17 y de 18 a 23 años. Nos reunimos todos los sábados de 3 a 5 p.m. en la iglesia. Cuando decides ir contracorriente, tu fe se fortalece y tu vida cambia. Esta es tu generación. Este es tu momento. Te esperamos este sábado. Sé parte. Amada iglesia, la bendición de mi Señor con cada uno de ustedes. Sintámonos bendecidos de ser parte de este estudio bíblico de su iglesia cristiana. Dios es fiel. Recuerde que miércoles a miércoles tenemos este discipulado y estamos precisamente en la epístola de Pablo a la iglesia en Filipo, Filipenses capítulo 3, y estamos en esta sección preciosa donde el día de hoy vamos a profundizar lo que ya estudiamos también la semana anterior. Recuerde, Filipenses capítulo 3, deje de hacer cualquier cosa, traiga su Biblia, traiga su papel y lápiz y dedique este tiempo al discipulado, al crecimiento espiritual. Esto es vital, es importante, hermanos queridos. Ahora, Filipenses capítulo 3, vamos a leer nuevamente del 1 al 7, que lo habíamos considerado y que hoy vamos a seguir profundizando. Dice Pablo: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Pablo dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Vamos a leer hasta ahí. Y aunque ya dimos un panorama general la semana anterior, hoy quisiera que por favor profundicemos estos mismos pasajes que son tan importantes. Pérdidas y ganancias en la vida de Pablo y en el ministerio de Pablo, y también debemos considerar nuestras propias vidas. Amados, debemos entender nosotros que las circunstancias y las personas, tarde o temprano, nos pueden robar el gozo, ¿sí o no? No importa cuán lindas y perfectas sean las personas que nos rodean, algún momento nos pueden robar el gozo, así como nosotros también lo hacemos con ellas. No se digan las circunstancias, pero aquí la palabra también incluye las cosas. Dice, versículo 1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirnos las mismas cosas, los mismos asuntos. Así que estas cosas son el ladrón con que el apóstol Pablo se ocupa precisamente en todo el capítulo 3 que estamos estudiando. Va a ser importante ver el mensaje total de este capítulo antes de seguir el estudio. Tengamos un bosquejo general, ¿qué le parece? Yo creo que nos va a resultar útil. En todo el capítulo 3 vemos desde el versículo 1 al 11 el pasado del apóstol Pablo. Desde el versículo 12 al 16 del capítulo 3, estamos centrados ahí, vemos el presente del apóstol Pablo. Y desde el 17 al 21, el futuro del apóstol Pablo. En el versículo 1 al 11, o sea, el pasado de Pablo, lo vemos a él como un evaluador, porque él estima algunas cosas y llega a entender nuevos valores para su vida.
En el versículo 12 al 16 vemos al apóstol Pablo como el atleta, como aquel que prosigue a la meta. Y no vemos entonces solamente valores nuevos, sino un vigor nuevo. Y desde el versículo 17 al 21, recuerde que esta es una visión general, vemos en el futuro de Pablo, él se ve ya no como evaluador, ya no como atleta, sino como extranjero. Él espera su nueva ciudadanía, tiene una visión nueva. Así que lo que Pablo describe es la mente espiritual. Amados hermanos, en los versículos 18 y 19, si usted toma atención y damos lectura, dice el apóstol Pablo, lea por favor, dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Hermanos, aquí describe a aquellos que profesan ser creyentes, sin embargo, solamente piensan en lo terrenal. Pero en el versículo 20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo. En el versículo 20, en cambio, describe al creyente con la mente espiritual. El verdadero creyente tiene una mente espiritual. El falso creyente tiene una mente terrenal. Aquel que tiene la mente espiritual tiene su mirada puesta en las cosas de arriba y no en las de la tierra, como lo mencionó en su momento Pablo. Recordarás tú que la ciudad de Filipo, a quien se dirige Pablo en este capítulo 3 que estamos estudiando, era realmente una colonia romana, o sea, era, como alguien dijo, una Roma lejos de Roma. En el mismo sentido, amados, el pueblo de Dios es una colonia del cielo que al momento está fuera del cielo, porque está aquí en la tierra. Sin embargo, nuestra ciudadanía está en los cielos y solo miramos a la tierra desde el punto de vista celestial. Así es la mente espiritual. Aquel que tiene la mente terrenal piensa que aquí va a pasar por los siglos de los siglos. Amén. El que tiene la mente espiritual dice: no, yo estoy de pasadita. Mi ciudadanía está en los cielos. Así que, amados, si no identificamos esto, iglesia cristiana, Dios es fiel, es fácil para nosotros enredarnos en las cosas terrenales, donde tenemos cosas tangibles, aquellas que podemos ver, que podemos tocar, y en esas nos enredamos, sino también en las intangibles, tales como la reputación, la fama, los logros, etcétera, etcétera. Pablo escribe acerca de las cosas que le eran ganancia. También menciona lo que queda atrás y también menciona en este capítulo lo que está adelante, pasado, presente y futuro. En el caso de Pablo, amados, algunas de estas cosas eran intangibles. Por ejemplo, los logros religiosos, ¿cómo le pones en una balanza? No hay cómo medir. El sentimiento de autosatisfacción están dentro de esas cosas intangibles. La moralidad están dentro de esas cosas intangibles. Nadie puede pesar la bondad, nadie puede medir o poner en un laboratorio al amor, al odio, a la maldad, etcétera, etcétera. Así que nosotros hoy en día podemos también ser atrapados por estas ambas cosas, por las tangibles como también las intangibles, y como resultado perder nuestro gozo. Sin embargo, las cosas tangibles no son tan peligrosas ni tan pecaminosas en sí mismas, porque dice la palabra que Dios hizo todas las cosas. La Biblia declara que estas cosas incluso son buenas. Usted recuerda ahí en Génesis 1:31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Todo lo que hizo el Señor era bueno. Así que Dios sabe que necesitamos ciertas cosas para vivir,
Claro que sí. En su momento Jesús ya nos dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Recuerda que estamos hablando de cosas. De hecho, la Biblia dice que Él nos da todas estas cosas, incluso en abundancia, para que disfrutemos. Primera de Timoteo 6:17. Primera de Timoteo 6:17 dice: a los ricos de este mundo, de este siglo, manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia. Sí, hermanos, para que la disfrutemos. Pero Cristo aquí nos advierte que nuestras vidas no consisten en la abundancia de las cosas que poseemos. O sea que tiene que haber un balance. Y aquí yo quiero que esto recuerdes para que tu gozo no te sea quitado. La cantidad no asegura la calidad. Mucha gente tiene las cosas que el dinero puede comprar, pero ha perdido las cosas que el dinero no puede comprar. Así que la palabra clave que vamos a considerar en este capítulo 3 de Filipenses es estimo. Lo repite en algunas ocasiones, en el versículo 7, 8, 13. Usted ve la palabra estimo. Versículos 7 y 8, por ejemplo, dice: por cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. En el versículo 13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. La idea es la misma. En el griego se usan dos palabras diferentes, pero la idea básica es la misma. Evaluar, eso es estimar. Evaluar es calcular. Así que, como dijo en su momento el filósofo de la filosofía griega, Sócrates, dijo: la vida no examinada no es digna de vivirse. La vida no evaluada, no estimada, no es digna de vivirse. Sin embargo, amados, pocas personas toman tiempo para pensar seriamente y evaluar y estimar. Incluso aquellos valores que controlan las decisiones diarias. Evaluar, estimar. ¿Por qué tomamos esta dirección? ¿Por qué tomamos esta decisión? Muchas personas, lastimosamente, el día de hoy son esclavas de las cosas y como resultado no experimentan el verdadero gozo cristiano, aunque estén yendo a la iglesia. Por ejemplo, en el caso de Pablo, las cosas por las cuales él vivía antes de conocer a Cristo parecían tan notables, tan dignas de ser reconocidas y aplaudidas. No es poca cosa. Pablo tenía una vida recta, obediencia a la ley, defensa de la religión de sus padres. Pero ninguna de estas cosas le satisfacía ni le dio aprobación delante de Dios, hermanos queridos. Y esto es así como la mayoría de la gente religiosa el día de hoy. También en los días del apóstol Pablo. Tuvo el carácter moral necesario para que no se metiera en problemas, claro. Guardaba la ley, era prudente según las normas humanas. Pero esa justicia humana no era suficiente para llevar al cielo a Pablo. No, así que no fueron las cosas malas las que le mantuvieron a Pablo apartado de Dios, sino las cosas buenas. ¿Te imaginas? Él tuvo que perder su religión para encontrar su salvación. Un día el apóstol Pablo, antes conocido como usted sabe, Saulo de Tarso, el maestro, el rabí. Un día él conoció a Jesucristo.
el Hijo de Dios. Y en ese día los valores de Saulo de Tarso cambiaron completamente. Cuando Saulo abrió sus libros para evaluar su riqueza, descubrió que sin Cristo todo lo que antes tenía valor, ahora le era nada más y nada menos que basura. Dios mío. Es por eso que en esta sección del capítulo 3 de Filipenses que seguimos profundizando, Pablo explica que solamente hay dos clases de justicia o de riqueza espiritual, si usted quiere llamarlo así. Justicia por las obras y justicia por la fe. Y solo la justicia por la fe es aceptada por Dios, no la justicia por las obras. A esa conclusión llegó Pablo. La justicia por las obras. Vemos nosotros aquí la exhortación. Veamos una vez más los 3 primeros versículos. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Amados, con esta frase, por lo demás, con la que está en el versículo 1, Pablo no quiere decir que ya está a punto de finalizar la carta, no. Simplemente está introduciendo esta nueva sección a lo que está enseñando. Pablo ya viene advirtiendo a los creyentes en Filipo y ahora hace de nuevo, por lo demás. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y nos preguntamos entonces en esta noche, ¿a quién se refiere esta triple advertencia? Algo mencionamos la clase anterior, permítanme por favor profundizar. Para hallar la respuesta, tenemos que retroceder a la historia de la iglesia primitiva. O sea, tenemos que indefectiblemente ir al libro de los Hechos. Desde el principio, usted recuerda, el evangelio vino al judío primeramente. Y es así como los 7 capítulos del libro de los Hechos tratan solo de los judíos creyentes o de los gentiles que eran judíos prosélitos. O sea, gentiles que habían adoptado el judaísmo. Esos eran los prosélitos. Los 7 primeros capítulos tratan solo de judíos creyentes o prosélitos. Ahora, en el capítulo 8, el evangelio fue llevado en cambio a los samaritanos. Pero no causó demasiada convulsión, disturbio, no, porque los samaritanos eran, por lo menos una partecita eran judíos. Pero cuando Pablo comienza a predicar a los gentiles, a partir de Hechos capítulo 10, que usted puede leer con calma, esto sí creó en aquel tiempo un tremendo alboroto, hermanos. Pedro fue llamado a dar cuentas. Pedro tenía que explicar sus actividades, y ahí lo tiene todo en Hechos capítulo 11. Después de todo, los gentiles habían llegado a ser creyentes sin haberse hecho judíos antes. Quiero que entiendas esto. Ese era el problema. ¿Cómo es que los gentiles llegaron a ser cristianos si primero no se hicieron judíos? Esta era una cosa nueva, completamente nueva para la iglesia. Pedro explicó que fue Dios quien le dirigió a predicar a los gentiles y aparentemente el asunto quedó arreglado, pero no fue así. No fue así por mucho tiempo y lo vemos nosotros en el libro de los Hechos. Pablo fue enviado por el Espíritu Santo a ministrar especialmente a los gentiles. Pedro, ¿qué es lo que hizo? Prácticamente abrió la puerta de la fe para que los gentiles escucharan algo del evangelio, pero fue Pablo. Pablo siguió el ejemplo de Pedro y en su primer viaje misionero comienza a predicar de manera abierta a los gentiles. Así que aquellos creyentes que eran judíos, pero eran estrictos judíos, que guardaban la ley, ellos no tardaron mucho tiempo en oponerse al ministerio de Pablo, como te podrás dar cuenta.
Fue en Antioquía donde enseñaban que era necesario que los gentiles se sometieran a las reglas judaicas antes de poder ser salvos. Ahí usted tiene en Hechos capítulo 15, versículo 1. Dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no puedes ser salvo. Tremendo. Así que este desacuerdo motivó lo que se conoce como el concilio en Jerusalén, ese primer concilio que tú ves ahí en Hechos capítulo 15. El resultado de esa primera conferencia o de ese primer concilio fue precisamente la aprobación del ministerio de Pablo, y en ese primer concilio se obtuvo esa primera victoria también acerca del evangelio de la gracia de Dios. A partir de Hechos 15, usted ya encuentra esta verdad instaurada. Los gentiles, o sea, aquellos que no eran judíos, pero que abrazaban el cristianismo, ellos no tuvieron que llegar a ser prosélitos antes de ser creyentes o cristianos, sino que el gentil ponía su fe en Jesucristo y pasaba a ser cristiano. Ahora, aquellos que no estaban de acuerdo, imagínense cómo se quedaron. Aquellos disidentes no quedaron contentos para nada. Ellos decían: ¿cómo es posible que un gentil llegue a ser cristiano de manera tan directa? Primero debería hacerse judío, judaizante, abrazar la religión judía. Así que, habiendo fallado en su oposición a Pablo, tanto en Antioquía como en Jerusalén, estos disidentes lo siguieron a donde quiera que fuera. Ahí usted lee. Trataban de robarle a aquellos convertidos. Trataban de hacer daño a las iglesias que el Señor a través de Pablo estaba abriendo. Los estudiosos de la Biblia comienzan a llamar a estos disidentes como judaizantes, a este grupo de falsos maestros que tratan de mezclar la ley con la gracia. Por lo tanto, cuando usted lea también con calma la epístola a los Gálatas, fue escrita principalmente para combatir esta falsa enseñanza. Pablo se refiere a este grupo de disidentes que no podían entender cómo es que un gentil puede llegar a ser cristiano si primero no se convierte al judaísmo. No podían entender esto. Pablo se refiere a este grupo una vez más: judaizantes. Y ahora, en el versículo 2, usted entiende, dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Quiero que note el primer calificativo que da. Dice: guardaos de los perros. Amados, esto es fuerte, porque el judío ortodoxo llamaría a boca llena al gentil perro. Pero aquí Pablo llama a los judíos ortodoxos como perros. Él no tan solo les daba ese sobrenombre, ese apodo, sino que estaba comparando a estos falsos maestros con estos animalitos, con los perros, que en aquella época no eran como hoy, domesticados, limpiecitos, no, perros, sucios, vagando por las calles, bellos perros callejeros que se alimentaban de la basura. Y como esos perros, estos judaizantes perseguían a Pablo y lo seguían de lugar en lugar, ladrando sus falsas doctrinas. Eran causantes de problemas y a la vez de portadores de peligrosas infecciones, como es la falsa doctrina. Perros. Dice: guardaos de los perros. Qué duro, hermanos. Guardaos de los malos obreros. Recuerden que estamos en Filipenses capítulo 3, versículo 2.
malos obreros. Estos hombres enseñaban que el pecador era salvo por la fe más buenas obras, especialmente las obras de la ley. Por eso son malos obreros. Pablo declara que sus buenas obras son realmente malas. Dios mío. Porque son hechas a través de la carne, o sea, de una vieja naturaleza, sin Cristo en su corazón. Por eso son malos obreros, malas obras, no por medio del Espíritu Santo, sino por medio de aquella forma donde el obrero termina siendo glorificado y aplaudido, y no Cristo Jesús y su obra perfecta. Por eso el apóstol Pablo en otras epístolas como Tito o Efesios aclara que nadie puede ser salvo por medio de las buenas obras, aunque éstas sean obras religiosas. Las buenas obras de un creyente son el resultado de su fe, no la base de su salvación. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros. Luego dice, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Es que los judaizantes enseñaban que la circuncisión era esencial para la salvación. Pero Pablo dice que la circuncisión en sí misma es simplemente una mutilación. Tremendo. El verdadero creyente ha experimentado una circuncisión espiritual en Cristo. Por eso dice, nosotros somos la verdadera circuncisión. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Así que no tiene necesidad de ninguna mutilación, no tiene necesidad de ninguna operación en la carne. Entendamos esto. Tanto la circuncisión, el bautismo, la cena del Señor, el diezmo, cualquier otra práctica religiosa no puede salvar a una persona de sus pecados. Solo la fe en Jesucristo puede hacer esto. En contraste a los cristianos falsos, Pablo nos da una descripción de los verdaderos creyentes. La verdadera circuncisión. Versículo 3, lea. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Vemos nosotros que el apóstol Pablo sirve a Dios en espíritu y que el verdadero creyente cristiano sirve a Dios en espíritu. O sea, ¿qué significa esto de servir a Dios en espíritu? A veces tenemos ideas un poco fantasiosas y creemos que es servir a Dios en medio de manifestaciones raras, de cosas anormales. No, servir a Dios en espíritu significa no depender de tus propias fuerzas. Porque depender de tus propias fuerzas es depender solamente de tu carne, de tu humanidad. El verdadero siervo se gloría en Cristo. La gente que depende, ¿te has dado cuenta? Que la gente que depende de una religión es la que usualmente se enorgullece de todo lo que hace. Que yo predico, yo enseño, yo soy pastor, yo soy apóstol, yo soy. No, tú no eres nadie. La gloria se lleva a Cristo. El verdadero creyente no tiene de qué enorgullecerse. Su gloria, si es que hay, claro, está solamente en Cristo y no más. El verdadero creyente no confía en la carne. ¿Cuál es esa filosofía popular que incluso tú has de haber dicho más de una vez? Y que hasta el día de hoy está de moda. Muchas veces has escuchado o has dicho, porque la Biblia mismo dice, ayúdate que te ayudaré. Eso no está en la Biblia. No, tenga cuidado con eso. Ayúdate que te ayudaré. Este pensamiento también era popular en los tiempos del apóstol Pablo, por si acaso. Y está tan equivocada ahora como lo estaba entonces.
¿Por qué? Porque la carne, o sea, ayúdate, haz tu parte. La carne, Pablo, quiere decir la vieja naturaleza que recibimos al nacer. La Biblia no tiene nada bueno que decir acerca de la carne. Sin embargo, la mayoría de la gente el día de hoy, amados hermanos, depende enteramente de lo que ellos pueden hacer por sí solos para agradar a Dios. Lastimosamente eso pasa. Sin embargo, la carne solo corrompe los caminos de Dios en la tierra. ¿O no has leído alguna vez Génesis 6:12? Desde el inicio dice: y miró Dios la tierra, y he aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Tremendo. Es más, nuestro Señor Jesucristo, qué reporte, dice que ningún provecho para la vida espiritual es precisamente la carne. El Señor dijo: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Señor, las palabras que yo os he hablado, dijo nuestro Señor, son espíritu y son vida. Así que no tiene nada bueno, hermanos queridos. La carne no tiene nada bueno que aportar. Pablo, escribiendo a la iglesia en Roma, dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Así que con razón, hermanos queridos, hermanos amados, no deberíamos poner nuestra confianza en la carne. Permítame ilustrar. Cierta dama, un día, hablando con su pastor acerca de este tema tan importante de la fe y de las obras, le dijo lo siguiente al pastor. Esta dama le dijo: yo pienso que la manera de llegar al cielo es como remar en un bote. O sea, un remo es la fe y el otro remo las buenas obras. Y si usamos los dos remos, entonces llegaremos al cielo. Pero si uno de los remos deja de funcionar, de trabajar, simplemente nos estaremos dando las vueltas en el mismo lugar. El pastor, al escuchar semejante ilustración y conociendo el mensaje del Evangelio, le dijo: solamente quiero que consideres que hay un error en tu ilustración. Es que resulta que nadie va al cielo en un bote ni con dos remos. Solamente hay una buena obra que puede llevar al pecador al cielo, y es la obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario. ¡Oh, qué tremendo! Amados, qué ejemplo. Veamos el ejemplo de Pablo una vez más. Versículo 4 al 6. Dice: cuando yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, y en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Vamos a ir rápidamente. Pablo aquí no estaba hablando desde una torre de marfil. No, él personalmente conocía que era inútil tratar de obtener la salvación por medio de las buenas obras. Él sabía. Pablo, cuando fue joven, un joven estudiante que se había sentado a los pies de este maestro llamado Gamaliel, su carrera como líder religioso judío iba de viento en popa. Sin embargo, dejó todo para venir a ser un miembro odiado de la secta cristiana, según los judíos, secta cristiana, y un predicador del Evangelio. Realmente los judaizantes estaban incómodos, inquietos, enojados. Una vez más, ellos no podían consentir cómo es que un gentil podía llegar a ser cristiano sin primero llegar a ser judío. Y
Y ahora Pablo da su propio testimonio y permanece fiel a Cristo y a ese mensaje de la gracia, y como resultado sufre persecución. Vemos nosotros entonces en estos pasajes esa descripción autobiográfica. Pablo, como un evaluador, examina su propia vida para ver la riqueza que tiene y al fin descubrir que ha fracasado. La relación de Pablo con la nación. Dice: si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Amados, él nació en una familia de linaje hebreo puro y vino a ser hijo del pacto cuando fue circuncidado. Él mismo dice, circuncidado al 8º día. Él no fue un prosélito ni descendiente de Ismael, el otro hijo de Abraham, o de Esaú, el otro hijo de Isaac. No, los judaizantes entenderían la referencia de Pablo cuando dice: soy de la tribu de Benjamín, porque Benjamín y José fueron los hijos favoritos de Jacob, nacidos de Raquel. Recuerda, la esposa favorita de Jacob. De la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. El primer rey de Israel vino precisamente de la tribu de Benjamín. Y esta tribu pequeña fue fiel a David durante esa rebelión con su hijo Absalón, no sé si usted recuerda. Así que la herencia humana de Pablo era algo de sacarse el sombrero, era algo de humanamente enorgullecerse. Ahora, eso con su nación. Ahora vean la relación de Pablo con la ley. Dice que en cuanto a la ley era fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Para los judíos de los tiempos de Pablo, los fariseos habían alcanzado lo máximo de la experiencia religiosa. O sea, el ideal más alto de un judío, la meta más alta que podía esperar un judío era ser fariseo. Y si alguien habría de ir al cielo, el fariseo sin duda lo sería. El fariseo practicaba la doctrina ortodoxa, trataba de cumplir fielmente con las obligaciones religiosas. Para nosotros, hoy en día, nosotros estamos acostumbrados a usar la palabra fariseo como un equivalente a hipócrita, pero este uso era desconocido en los tiempos de Pablo. Fariseo era lo máximo. Así que examinado ante la justicia de la ley, Pablo permanecía irreprochable porque guardaba completamente la ley y las tradiciones. Y por último, la relación de Pablo con los enemigos de Israel. ¿Quiénes eran? La iglesia. Pero no basta con creer la verdad, uno debe oponerse a las mentiras, hubiese dicho Pablo. Y yo creo en la verdad y me opongo a las mentiras y voy a perseguir a cristianos. Pablo defendió su fe ortodoxa al perseguir a los seguidores de lo que él decía aquel engañador. Él presenció con aprobación, por ejemplo, el apedramiento de Esteban. Él dirigió los ataques contra la iglesia en general. Lea usted Hechos 8, 1 al 3. Incluso años más tarde, Pablo confesó su papel directo en la persecución de la iglesia. Así que Pablo hacía algo más que lo que todo judío podía gloriarse en su sangre judía. Algunos podían enorgullecerse de su linaje, de su fidelidad religiosa, pero Pablo podía gloriarse de algo adicional. Y es que él tuvo celo al punto de perseguir a los enemigos de la nación, quienes eran la iglesia. Aquí podemos preguntar, ¿cómo podía estar tan errado un hombre tan sincero como Saulo de Tarso? La respuesta, y termino, es que para medirse a sí mismo, Pablo lastimosamente utilizaba normas equivocadas. Él se comparaba a sí mismo
con las normas de los hombres y no con las de Dios. En cuanto a la obediencia externa a las demandas de la ley, Pablo era todo un éxito, pero no se detuvo a considerar los pecados internos que estaba cometiendo. Por eso es que cuando vamos al Sermón del Monte, ahí vemos nosotros cómo el Señor habla acerca de esos pecados internos, de esos apetitos internos pecaminosos, que son igual que como las acciones pecaminosas. Así que cuando Pablo se miraba a sí mismo o a otros, Saulo de Tarso se estimaba como justo. Pero un día se vio comparado con Cristo Jesús, y fue entonces que cambió su evaluación y sus valores, y abandonó su justicia propia, cambiándola por la justicia de Cristo Jesús. Puso su fe, su confianza, su amor, su vida, su dedicación en base a la obra redentora de Cristo Jesús y no en base a la obra humana. Oremos. Señor, te damos gracias porque nos damos cuenta que en nuestra humanidad, en nuestra carne, no somos nada. Como dice tu palabra, para nada aprovecha. Y solamente dependemos, Señor, de tu gracia, de tu amor, de lo que tú hiciste en favor de nosotros. Por eso es que no nos gloriamos en nada ni en nadie, sino solamente en ti, Señor. A ti te damos la gloria y guardamos esta palabra. Bendice a tu iglesia, por favor, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Dios les bendiga. Este fue un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Esperamos que este tiempo haya sido de edificación para su vida. Gracias por habernos acompañado y por compartir este mensaje con otros. Si necesita ayuda o más información, no dude en contactarnos. Será para nosotros un privilegio servirlos. Dios los bendiga.